El segundo libro de Samuel es el quinto libro de la historia del pueblo de Dios. Quinto libro dentro de los 12 libros que componen la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Como hemos venido diciendo, 39 libros de los 69 libros inspirados están en el Antiguo Testamento, y de esos 39 libros claramente vemos cada una de las divisiones: libros de ley, libros de historia, libros de poesía, libros de profetas mayores y libros de profetas menores. Y la segunda división, que es los libros de la historia del pueblo de Dios, es lo que estamos estudiando. Y el segundo libro de Samuel es el quinto libro de ese compendio, de esa sección. Es el quinto libro de la historia del pueblo de Dios. Y en este libro, para ver el porqué es de historia, seguimos con la historia del pueblo desde que salió de Egipto, desde que llegaron, desde que tomaron pues la tierra de Canaán, que empezó con el libro de Josué, Jueces de Ruth, primer Samuel y segundo libro de Samuel. Y aquí vemos la historia del segundo rey del pueblo de Dios, que es David. Dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, que es reelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos sean vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércese pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. En el primer libro de Samuel vimos cómo el profeta Samuel ungió a Saúl como primer rey y ungió a David como segundo rey del pueblo de Dios, del pueblo de Dios, dentro de la historia del pueblo de Dios. Pero una cosa es que lo haya ungido y otra cosa es que los habitantes ya lo hayan proclamado como rey. Aquí lo están proclamando ya como rey. Lo que vemos en este libro de Samuel, en este segundo libro de Samuel, vemos la primera división que se lleva a cabo de todo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo conformaban 12 tribus, que son los 12 hijos de Israel. Por eso se mencionaba el pueblo de Israel, o que son las 12 tribus. Y aquí, en esto que hemos leído, vemos que solamente los de Judá proclamaron a David como su rey. Y aquí entra la primera división. Cuando muere Saúl, los hijos de Saúl que pertenecían a las 10 tribus, aquí es donde empezamos ya a ver poco a poco cómo estaba dividido, o cómo se efectúa luego la división. Por ahí en el libro de Reyes es cuando se da por completa la división, en los días en que Roboam, hijo de Salomón, es proclamado rey, es cuando se da completamente la división. Pero aquí está la primera división, tanto en territorio como también en cuestión de obediencia a Dios. Judá, que a la postre se considera o se le llega a llamar el reino del sur, que luego lo conformaron la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, es el reino del sur, 2 tribus, cuya capital era Jerusalén. Y luego las 10 tribus restantes era el pueblo de Israel, o el reino del norte, el pueblo de Israel, el reino del norte, cuya capital luego fue Samaria. Aquí se da la primera división. También no se ve claramente, lo estamos adelantando para ir comprendiendo el por qué se da esta primera división. Cuando muere Saúl,
los que pertenecían al reino del norte, aunque todavía no se ha dado esto, no estaban de acuerdo en que David fuera su rey. Dice la Biblia, vemos la historia de la primera división del pueblo de Dios, ahí mismo en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, del versículo 8 al versículo 11, dice la Biblia: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Aquí todavía estaba la tribu de Benjamín, porque vimos que solamente Judá fue la que proclamó al rey como David. Ya cuando se da la división por completa, bueno, Benjamín se adhiere a la tribu de Judá. De 40 años era Isboset, sigo leyendo, versículo 10, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Es decir, sobre aquí todavía las 11 tribus, que luego fueron 10 que se convirtieron en el reino del norte. Por cómo estaba su territorio, quedaba al norte, y obviamente eso es fácil de entender. Sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días de David que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Estuvo reinando solamente David sobre Judá en esos años. Él reinó en una primera división. Pero luego, en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, el pueblo de Israel proclama también a David, y nuevamente se vuelve a unir todo el reino de Dios, todo el pueblo de Dios, pues, o se vuelve a unir todo el reino, tanto el del sur como el del norte. Duró 7 años, es lo que nos dice la Biblia, esa división, esa incisión, pues, esa separación, porque no estaban de acuerdo los hijos de Saúl, el ejército de Saúl no estaba de acuerdo que David fuera proclamado como rey, pero Judá lo proclamó. Luego en el capítulo 5, versículo del 1 al 5, es cuando vemos que David también, el reino del norte, después fue el reino del norte, es decir, Israel también lo proclama como rey, y se vuelve a unificar todos los dos reinos, todo el pueblo de Dios. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, sobre las 11 tribus en ese tiempo. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y sobre todo Judá. Y ya estaban nuevamente unidos las 12 tribus de Israel, las 12 tribus que son los hijos de Israel, ya estaban unidas nuevamente. Más adelante en el libro de Reyes se da una separación, y fue definitiva, tanto en territorio como en adoración también. Pero eso viene en el libro de Reyes. Aquí vemos cómo la historia nos va presentando ya la primera división, y que por mano de David, obviamente estando Dios con él, se volvió a unir, porque David era un rey que conquistaba, que daba seguridad, que daba tranquilidad. Por eso las demás tribus, al ver cómo Judá era prosperada, y era bien dirigida, y era bien reinada, pues decidieron nuevamente unirse. Y luego ya todo lo que resta del segundo libro de Samuel es precisamente la prosperidad que tuvo todo el pueblo de Dios bajo el mando del rey David. También vemos los errores, por ahí en el capítulo 11 de David con Betsabé, aquel error que cometió, aquel pecado tan grande que cometió, al poner al esposo de Betsabé, a Urías, al frente de la batalla con toda la intención de que le dieran muerte, como así fue. Luego es reprendido por el profeta Natán, y David entiende toda esa reprensión y entiende el mal que hizo, pide perdón a Dios. Y lo que resta de todo el libro de Samuel es la prosperidad, cómo el pueblo
fue próspero bajo el reinado de David porque conquistaron más territorio, hicieron tributarias por ahí a personas, a pueblos, pues, a reinos, eran tributarios al reinado bajo David. Tuvieron grandes victorias, tuvo el rey David, y esto es lo que nos menciona prácticamente ya todo el segundo libro de Samuel dentro de la historia del pueblo de Dios. La prosperidad que tuvo es por ello que cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, pues los judíos pensaban que iba a salir un nuevo David, un David que los liberara de la esclavitud de los romanos, de que ya no fueran tributarios a los romanos y que volviera a establecerse el reino como en ese tiempo cuando estaba David. David fue el mejor rey que tuvo el pueblo de Dios. Luego siguió su hijo Salomón, que su hijo Salomón en los tiempos cuando él termina es cuando se divide el reino. Y es así como nos menciona pues este segundo libro, la historia del pueblo de Dios. Ya hemos pasado por los jueces, ya dejamos al primer rey, ya estamos con el segundo rey, el rey de la prosperidad, el rey de la abundancia, obviamente por mano de Dios y por la obediencia que efectuó David hacia Dios. David anduvo en los caminos de Dios, fue obediente a las palabras de Dios, por eso Dios lo prosperó. Cometió errores, sí, cometió pecados, sí, pero también se arrepintió y pidió perdón y fue nuevamente restablecido esa relación espiritual que tenía David con Dios por la obediencia. Y hablando en el territorio físico, pues fue el mejor rey, y la prosperidad se menciona mucho, cómo fue próspero el reino de Dios, el pueblo de Dios aquí en la tierra bajo el mando de David. Y ya continuaremos con la historia del pueblo de Dios, pero viendo ya los libros de los reyes, primero y segundo libro de los reyes. Dios los bendiga.